Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y como estarán viendo en el título del video, ahora me gustaría hablar sobre Isaías capítulo 2. Y no voy a leer todo el capítulo, pero sí me gustaría puntualizar unas 3, 4 cositas. Y es que eh, en la primera parte del capítulo vemos a Isaías dándonos una profecía, diciéndonos cómo es el mundo perfecto que Dios tiene para nosotros, cómo este va a ser, y, y me parece maravilloso. Ya vamos a profundizar más en eso, pero la primera parte del capítulo es esa profecía, y luego eh, vemos cómo Isaías nos, nos muestra. No sé muy bien qué palabras utilizar, pero lo que encontramos en la segunda parte del capítulo es la muestra de que Israel está alejado de Dios. Y luego, por por esta lejanía que Israel tiene de Dios, vemos ya al final del capítulo, o la tercera parte del capítulo es bastante en lo que Isaías habla de eso, que es que Dios va a castigar a a Israel y a estas personas por estar lejos de él. Y finalmente, eh, Isaías nos da la advertencia de que debemos rendirnos a Dios para no ser destruidos. Ya vamos a profundizar más en esto, y sé que al oír estas cosas así nada más es como que va, qué historia más mala va, o qué feo Dios, pero no, ya vamos a profundizar. Y para empezar, me gustaría leer dos versículos que son Isaías 2 del 3 al 4. Dice de la siguiente manera: unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Y como decía, para mí esta es una profecía, o por lo menos como yo lo entiendo, una profecía de Isaías a nosotros, de cómo es el mundo perfecto que Dios tiene para nosotros. Y en ese mundo perfecto podemos ver tres cosas. Primero, que es Dios quien nos guía. Nosotros no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por el miedo a la escasez, la avaricia, nuestros deseos sexuales, no. Nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. Es Él quien nos guía. Eso primero. Segundo, eh, adoramos a Dios. Creo que cuando conocemos a Dios, Dios es tan maravilloso que no podemos dejar de adorarlo. Entonces, como conocemos a Dios y es Él quien nos guía, nosotros le adoramos. Y tercero, nosotros ya no peleamos, no tenemos motivos para pelear, sino nos dedicamos a ser productivos. Quiero haber escuchado a Jesaja Hansen diciendo que en el cielo habrán trabajos, y yo así lo veo, así lo creo. Eh, Hace muchos años recuerdo pensar y decir que en el cielo cómo vamos a estar, y entender también que acá en esta tierra nosotros podemos adorar a Dios de distintas maneras, y una de esas maneras eh, puede ser cantando, otra puede ser barriendo, otra puede ser haciendo estados financieros. Podemos adorar a Dios con nuestros trabajos, con nuestras tareas diarias. Y creo que en el cielo va a ser así. Aquel que es bueno para la contabilidad va a adorar a Dios siendo contador. Aquel que es bueno para la agricultura lo hará cultivando verduras y frutas. Y así cada uno, el que es bueno para el deporte, lo hará con el deporte. Yo así es como lo veo. Entonces, eh, en este mundo ideal que Dios tiene para nosotros, no vamos a tener motivos para pelear, porque es Dios quien nos va a dar todo a todos. Él va a tener suficiente para todos, Él será suficiente para todos. Entonces, no tendremos motivos
para pelear con otra nación, con nuestro prójimo, nuestras espadas se convertirán en herramientas de trabajo. Parte del cielo, parte de la vida plena que Dios tiene para nosotros, creo que pasa también por ser productivos. Creo que Dios se alegra al vernos a nosotros ser productivos y nosotros obviamente somos más felices cuando somos productivos. Entonces, ese es el mundo ideal que Dios tiene para nosotros. Lastimosamente vivimos en un mundo en el que la gente prefiere eh, seguir sus propios deseos y a Dios lo han dejado completamente a un lado. Y, y esto lo vemos desde personas obreras, por decirlo de algún modo, hasta, hasta líderes políticos de potencias mundiales. Personas que se dejan llevar por el miedo a la escasez, por la avaricia, por el deseo de querer ser más poderoso, por, no sé, sus deseos sexuales. Lastimosamente, estamos en un mundo que vive las consecuencias de estas acciones. Pero creo que la principal, no sé, podríamos debatirlo, pero por lo menos, eso es como yo lo veo en este momento, que una de las muestras de que estemos alejados de Dios no son las consecuencias de nuestros pecados, sino nuestros pecados en sí. Y para poder fundamentar esto, me gustaría leer Isaías 2:6, en el que dice, Dios mío, tú has abandonado a tu pueblo Israel. El pueblo está lleno de adivinos que han venido de Asiria y de Babilonia. Israel practica la brujería igual que sus vecinos, los filisteos. Israel hace negocios sucios con gente extranjera. Y vemos a Isaías que no dice, Dios mío, tú has abandonado a tu pueblo, el país está lleno de miseria o está lleno de hambre o está lleno de escasez o de enfermedades. No, dice, el país está lleno de adivinos. Una forma de ver que Israel está lejos de Dios es que está lleno de adivinos. En otras palabras, está lleno de pecados. Nuestros pecados son muestras de la lejanía de Dios y evidentemente luego llegan las consecuencias de estos pecados, pero muchas veces no creemos que como no tenemos hambre, no estamos en miseria, no estamos en un momento difícil de nuestra vida, estamos bien. Y no, no necesariamente tenemos que estar en malas condiciones. De hecho, puedes estar en malas condiciones y estar cerca de Dios. Job, José, Daniel, Juan, hay mucha base para decir, puedes estar en malas condiciones y estar cerca de Dios. Porque cuando esas personas estaban en malas condiciones, no estaban lejos de Dios, ellas estaban cerca de Él. Entonces, eh, puedes estar en malas condiciones, estar cerca de Dios, pero también puedes estar en buenas condiciones y estar lejos de Él. Y eso es lo que vemos acá en Isaías 2, que Isaías no ve que Dios o que Dios ha dejado a su pueblo y que Israel está lejos de Dios por su mala condición, sino por las acciones que tienen. Y creo que podemos ver a alguien que no está cerca de Dios cuando esa persona se deja llevar por, por el miedo a la escasez, por la ansiedad, por el deseo de ser más poderoso, de él tener más. Esas son muestras de una persona, o sea, en pocas palabras, las muestras de que una persona está lejos de Dios es cuando se deja llevar por sus impulsos, cuando sus deseos son mayores a la voluntad de Dios en su vida. Y eso es lo que Isaías veía en Israel. Y en Isaías 2, 17, 18, vemos que las consecuencias de vivir de este modo es el castigo de Dios. Dice Isaías 2 del 17 al 18, cuando llegue ese día serán humillados por completo los creídos y orgullosos. Cuando llegue ese día Dios acabará con todos los ídolos y solamente Él será adorado. Los ídolos son aquellos que son más importantes que Dios para nosotros. Nuestro ídolo puede ser el servicio en la iglesia, si es más importante servir en la iglesia que amar a nuestro prójimo. Nuestro ídolo puede ser un partido de fútbol si preferimos ver un partido de fútbol y no
crecer espiritualmente, no ayudar a nuestro prójimo, no sé, por ejemplo, para ver los partidos de fútbol, no sé, por lo menos acá donde yo vivo, podés verlos, algunos por $7 al mes, por decir algo. Pagas $7 al mes y vos decís, ok, pero tengo que pagar esto para ver los partidos de fútbol, aunque sé que con $5 pudiera ayudarle a mi prójimo. Y no, no le voy a ayudar porque necesito ver los partidos de fútbol. Eso está mal. Y no estoy diciendo que entonces vas a dejar de ver fútbol. Y pongo ese ejemplo porque el fútbol a mí es lo que más me encanta. Entonces, si ahora no tenés para ver los partidos de fútbol y tenés que ayudar a tu prójimo, allí estás demostrando amor a tu prójimo, amor a Dios y amor a vos mismo, a poder dominar eso. Pero Dios te puede proveer también para ver fútbol, para ayudarle a tu prójimo y para ver fútbol. Entonces, eh, pero cuando nosotros anteponemos eso a Dios, es allí cuando eso se convierte en un ídolo. Y si nosotros vivimos siguiendo nuestros placeres, siguiendo nuestro miedo a la escasez, repito, nuestro deseo al poder, eh, si nosotros vivimos para el fútbol, para las apuestas, para, no sé, para amontonar bienes materiales, entonces estamos teniendo ídolos. Y lastimosamente a quienes tienen ídolos lo que les espera es la destrucción de Dios. Y creo que no hay nada de malo en eso. Eso no es injusto. Esa es la justicia de Dios. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de redimirnos. Y a mí me gusta bastante esto porque prácticamente Dios no se limita a un pecado. No dice, no es que voy a destruir a los asesinos, a los chambrosos, no sé, a los ávaros. No, voy a destruir a todos aquellos que tienen ídolos. O sea, todo aquel que no sigue la voluntad de Dios va a ser destruido. Y si decís, qué malo ese Dios, porque solamente porque no lo sigo me va a destruir, pues claro, Él quiere un mundo perfecto para nosotros y en ese mundo perfecto no caben los idólatras. Y vos, o yo, para que no se oiga tan juzgón, vos y yo hemos decidido seguir a nosotros mismos, nosotros somos nuestros propios ídolos. Entonces, ¿qué hay de malo en recibir la destrucción a causa de nuestros pecados? Claro, si nosotros decidimos vivir para Dios, entonces vamos a recibir plenitud en nuestra vida y vamos a ser parte de ese mundo perfecto. Pero recordemos que vivir para Dios no es que Dios entonces quiere que nos sacrifiquemos y que pasemos de rodillas todo el tiempo hasta que nos sangren las rodillas o estemos sin comer porque así es como Él nos quiere. No, al contrario, Dios nos quiere bien. Dios nos va a proveer para nuestra comida, nos va a dar lo necesario para que podamos vivir plenamente. Pero Él quiere que nos rindamos a Él, porque Él es la sabiduría plena. Hay momentos difíciles en nuestra vida y hay momentos muy buenos en los que nos nublamos, se nos nubla la mente, la vista y podemos actuar mal. Por eso necesitamos de su sabiduría. Entonces, si nosotros nos rendimos a Él, podemos empezar a ver esa plenitud de Dios en nuestra vida y podremos ser parte algún día de ese mundo perfecto que Él tiene para nosotros, los seres humanos. Entonces, llegamos al último punto en Isaías 2:22. Perdón que está ladrando mi perrita, espero que no distraiga mucho. Y Isaías 2:22, Isaías 2:22, perdón, dice de la siguiente manera: por eso dejen de confiar en su propio poder, porque tarde o temprano todos van a morir. Confiar en nuestro propio poder, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios deseos. No, no lo sigamos, sigamos la voluntad del Padre. Y ahora tenemos la dicha de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía para saber qué es lo que tenemos que hacer en ese momento de tensión, no actuar como mis impulsos me dicen que actúe, no, sino con la templanza del Espíritu Santo. Entonces, eh, ahora tenemos oportunidad de seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual o de empezarlo y decir, joder, ya no quiero vivir esta vida de mierda, ya no quiero actuar conforme a mis deseos, quiero vivir para Dios, quiero que Él me dé sabiduría, poder tener relaciones saludables, poder tener una economía saludable, poder tener una alimentación saludable, una forma productiva de vivir,
de forma saludable. Quiero tener saludable mi vida. Y créeme que el Espíritu Santo puede llegar a vos. ¿De qué manera puedo saber todo eso? No sabría decírtelo puntualmente a vos, porque como siempre digo, no sé a quién le estoy hablando, aquí solamente estoy hablándole a mi computadora con el micrófono. Entonces, no sé a quién le estoy hablando, pero tal vez una forma de poder encontrar la voluntad de Dios para tu vida es leyendo la Biblia, buscándole a Él, leyendo libros que tienen fundamentos. O sea, no te voy a decir lea a este pastor o escucha a este pastor, no. Eh, Podés escuchar al que vos querás, pero siempre pesarle sus argumentos y sobre todo buscarle en oración a Dios. Y Dios es tan lindo que nos ha prometido que si nosotros nos acercamos a Él, Él también se acercará a nosotros. Y Él no solamente se acerca un poco. Yo creo que si nosotros le buscamos un poco, Él se acerca mucho y nos habla de maneras que le podamos entender. Entonces, solamente tienes que tener el corazón dispuesto a escucharlo y a obedecerle y decirle, Dios, sé claro conmigo, soy burro, me va a costar entenderte, así que háblame claro, por favor, y créeme que Dios te va a hablar. Igual, en lo que yo pueda, pues acá estoy y, y espero que cada día, como digo, podamos seguir creciendo espiritualmente, menguando a nosotros mismos y poder vivir para Dios, para poder disfrutar de su plenitud y poder extender su reino a otras personas y que nuestra vida sirva de ejemplo para que otros digan, hey, quiero tener la templanza que vos tenés, quiero tener eh, ese gozo que vos tenés y entonces poder crecer eh, que crezca el reino de Dios en esta tierra por medio de nosotros. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Espero haberme explicado correctamente y nada. Un saludo y mucho ánimo.